cada uno de ustedes, queridos amigos de Conquist Especialista. En este momento vamos a dictar, o yo voy a dictar, la segunda parte con respecto a cactus. Muy bien, vamos a hablar acerca del punto número 6 con respecto a semejanzas o diferencias de los cactus y de las plantas suculentas. Ya hemos hablado con respecto a los cactus, pero no hemos hablado respectivamente a lo que es las plantas suculentas. Las plantas suculentas, del mismo latín su nombre, suculento jugoso, son plantas, obviamente, que tienen órganos que van a reservar gran cantidad o gran proporción de agua. Esto es gracias al tejido parenquimático que ellos tienen. Un ejemplo más conocido de suculenta es el de los tallos de los cactus del Nuevo Mundo, similar al de varias Euphorbiaceae y Apocynaceae africanas. Ejemplos de hojas suculentas se encuentran, por ejemplo, en la aloe vera, que es la Pinca sábila, el ágave y en las cruzuláceas. Las suculentas no están genéticamente relacionadas entre sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta, sino que han desarrollado independientemente rasgos similares en procesos de evolución convergente. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de los cactus pueden venir de una sola familia, mientras que las suculentas pueden sí genéticamente estar muy relacionadas, pero obviamente cada quien tiene una estructura diferente, tiene una característica diferente a otro tipo. Muy bien, la adaptación con respecto a la suculenta les permite colonizar entornos áridos o en los que la adaptación de agua es limitada, aquellos que reciben poca competencia por parte de otras especies vegetales y en los que los herbívoros son escasos. Otras técnicas empleadas para maximizar la retención de la humedad son la reducción de la superficie en comparación con el volumen de la planta, con lo cual se limita el número de ramificaciones y la longitud de estas, así como el desarrollo de recubrimientos y pruinosos en la superficie de hojas y tallos. Ahora sí, una vez que ya conocemos ya que es una suculenta, tenemos ya la definición respectiva, vamos a ver sus semejanzas o diferencias. Vamos con el primer punto. Con respecto a ellos, tienen órganos gruesos especializados en almacenamiento de agua, como ya lo dije en la definición. Obviamente son muy gruesos, incluso logran desbordar la capacidad que ellos tienen. Los cactus, aunque son gruesos, tienen tallos muy gruesos, están incluidos dentro de las suculentas, eso sí es cierto, pero hay que tener en cuenta algo. Todo cactus es una suculenta, pero no toda suculenta es un cactus. Así que eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y obviamente, diferencia punto 3, lo que hace diferente a los cactus del resto de suculentas es que estos pertenecen a una sola familia taxonómica con características diversas. Ahora sí, muy bien, vamos a pasar algunos ejemplos de plantas suculentas que tal vez ustedes han visto y no se han dado cuenta y han dicho, ¿qué tipo de planta será? Muy bien, la primera, que es la más conocida, es la aloe vera o sábila, como ven en la imagen, la Pinca sábila, que mayormente nosotros lo utilizamos en el caso de lavado del cabello, en el caso, por ejemplo, de la piel, de la dermis, la epidermis, y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la sábila es una planta medicinal, no te olvides, es muy medicinal, conocida también, obviamente, como el aloe vera, que posee diversas propiedades para la salud. Obviamente, como les dije, principalmente a nivel del cabello, de la piel, etc. Su nombre científico viene a ser aloe vera y puede comprarse, obviamente, en tiendas de productos naturales, siempre y cuando sea en farmacias garantizadas. Otro también, por ejemplo, de tipo de suculenta es el rabo de burro, como ven acá en la imagen. Obviamente su nombre científico es Sedum morganium, que es una especie de planta, obviamente suculenta, va a ser nativa del sur de México y Honduras. Recibe también los nombres de cola de borrego o, como ya les presenté, cola de burro. Y en Argentina se suele llamar la trenza de gitana o trenza de india. Como lo ven ahí, tiene una característica muy parecida a lo que es a una trenza. Más adelante tenemos, por ejemplo, otra que es la Topsy Turvy, que aunque ustedes lo ven, parece como si fuera una rosa marchita, y eso ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta porque casi todas las suculentas tienen esa
misma forma. Se caracteriza por ser una planta de un tamaño mediano, o sea, estamos hablando de 15 a 25 centímetros de diámetro. Su crecimiento es foliar, o sea, tiene unas hojas, pero dispuesto en roseta, o sea, casi una forma como una rosa, como les dije. Solo que hay un pequeño problema, no es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que sus hojas no son anchas como las rosas y forman una rosa netamente, sino que son tan delgadas que ya pierde la forma como debería ser, tal como lo están viendo en la imagen. A veces no sabemos dónde está el centro, no sabemos si es completamente circular, por así decirlo. No tiene una distribución clara. Ahora, las flores en esta especie son más vistosas que la mayoría de las especies de Echeveria, porque obviamente vienen de la familia Echeveria, que conozco. Estas pueden tener colores naranja, rojo o rosas. Estas se disponen en un racimo que surge de los laterales de la planta. Ahora, los racimos pueden ser de 1 a 2 por planta y pueden alcanzar más de 30 centímetros de altura, obviamente hablando del tallo que va a sostener el racimo floral. Ahora, hablamos de una suculenta que es muy diferente a las que probablemente todos ustedes han visto, que es la Yucca elephantipes. Como ven en la imagen, ustedes probablemente dicen, pero esto no es una suculenta, esto es más una palmera, y se ve que es grande. Pues sí, la yuca es una de las plantas muy favoritas en algunos jardines, obviamente jardines suculentas, ya que es extraño, por no decir raro, y es casi único. Sobre todo, más que todo en la familia de los cactus, es bien recibida, por así decirlo. Resiste extraordinariamente bien la sequía, a diferencia de otras suculentas que necesitan estar constantemente regándolas. Esta puede recibir muy bien la sequía a su favor. Incluso podemos afirmar que necesita menos agua que otro tipo de suculenta. Ahora, este tipo de suculenta llamado yuca, la más pequeña, por así decirlo, puede lograr llegar a medir a 2 metros de altura. O sea, la más pequeña es grande, y la más grande registrada hasta la actualidad puede superar los 5 metros de altura. Así que es probablemente la suculenta más grande que nosotros hayamos visto en altura, obviamente. Son nativas del norte y Centroamérica, que se caracterizan por tener hojas coriáceas, planas o convexas. En traducción para ustedes sería que son las hojas más delgadas y largas. Obviamente son de color verde y algunos pueden llegar a color oscuro verdoso, con forma de espada que crecen en rosetas. Muchos se pueden equivocar ahorita con la palabra, con la mandioca o la yuca mandioca, pero es completamente diferente, ya que la otra yuca, esta crece como arbusto perenne, unos 2 metros de altura, y es originaria de las regiones tropicales de América. Otra suculenta más parecida a la anterior es la palmera cola de caballo, como está acá en las imágenes. Obviamente es más pequeña, por así decirlo, sus hojas son más delgadas. La palma cola de caballo es cultivada en clima cálido. Pertenece a la familia de los Agabaceae y es nativa de Guatemala. Soporta perfectamente los periodos de sequía, sobreviviendo varios meses de agua, ya que posee su propio tanque de agua. Considerada como un símbolo de fortaleza, es demandada por su presencia y estructura por países como Estados Unidos, Holanda y Japón. Ahora sí, viene una suculenta muy curiosa, porque tú a simple vista, como acá está en la imagen, la Lithops o piedra viva, y ustedes digan, pero no, esto más bien parece hongos o algunas algas. No, son suculentas. Y en la siguiente figura que estoy mostrando ahorita, esa es cuando está únicamente. Esa es toda la suculenta. Y tú me dirás, pero en la anterior imagen he visto muchas, es que son tan chiquitas que se pueden entrar en una sola maceta. Ahora, Lithops o piedras vivas, por así llamarse, son unas plantas sobrevivientes del sur de África que se asemejan mucho a las piedras,
que la rodean para que no las coman los animales, ya que ellos no tienen lo que son espinas. Entonces, ¿qué utilizan? El camuflaje. Los litops o planta de piedra pueden crecer aislados o formando grupos y se multiplican de las semillas que contienen la flor que nacen en otoño e invierno, aunque su crecimiento posterior es, digamos que relativamente lento. Lo más importante es no dejar la planta bajo la lluvia. O sea, si tú quieres criar o tener en tu casa una litops o piedras vivas, no lo dejes bajo la lluvia mucho tiempo, por así decirlo, porque aunque es una suculenta, se logra podrir y eso no es conveniente para ustedes. Tampoco es necesario que esté mucho tiempo en el sol. Algunos dicen, ya viene de África, viene el desierto, hace mucho sol, vamos a dejar en el sol. No, eso le va a destruir más bien a tu planta y no te conviene. Tienes que dejarlo en un estado de semisombra, pero que su temperatura varía entre los 8 grados centígrados y los 45 grados centígrados. Otra suculenta que me llamó mucho la atención es la siempre viva mayor, como está acá en la imagen, que más parece una alcachofa y tiene unas terminaciones como puntas, como espinas. Su nombre científico es Sempervivicum calcareum. Es una planta suculenta perenne de la familia de los Grasulaceae. Un poco difícil de pronunciar. Muy atractiva por la forma de la roseta de hojas, como les digo. O sea, parece como fuera una rosa y si tú lo ves bien, sí, pero a simple vista más parece una alcachofa. Todas las hojas son alargadas en el margen finalmente dentado y poseen una prolongación con forma de espina en sus ápices. Esas cositas como espinas son obviamente la prolongación misma de las ápices de sus hojas. Ahora, las flores son estrelladas con variabilidad de colores que van desde el amarillo hasta el rojo. El color más común de encontrarse es el color rosa. Cuando la planta culmina su floración, muere, pero deja numerosas plantas hijas que surgen de los laterales de las rosetas de hojas durante toda su vida. Ahora viene la planta de jade, que es mayormente conocida en la cultura popular china, como ven acá en la imagen, de traer, como se dice, el dinero o a gran abundancia. En todo el mundo hay 1400 variedades y probablemente te hayas topado con una de ellas. Bueno, podemos decir más de esta planta, de que crecen lentamente y algunas de sus variedades de plantas de jade más conocidas son, por ejemplo, la Hummels sunset, pero está en otro idioma, con hojas con puntas amarillas y rojas, la tricolor, con hojas de tonos blancos y crema, y la Ed's finger, que son hojas tubulares con puntas rojas. Otra planta suculenta más que podemos hablar es la planta panda, y si tú lo ves dices, es de color blanco, pues digamos que sí y no. ¿Por qué? Porque esta planta suculenta obviamente está completamente relleno de filamentos de pelitos blancos, eso le da una característica casi albina, y los bordes son de color casi rojizo, tornándose a marrón. Ahora tú dices, si yo lo voy a tocar, esos pequeños pelitos van a ser como sisos, como unas agujas que van a estar en mi mano, y luego para sacármelo de la mano va a ser muy difícil. No, mi querido amigo, es completamente acolchado, no es puntiagudo ni nada por el estilo. Florece en primavera sobre tallos terminales sin hojas, de los que surgen varias florescencias de forma tubular, color salmón o de color rosado. Ahora, una de las plantas suculentas más conocidas que probablemente tú hayas visto en cualquier lado, ya sea en un hospital, ya sea, por ejemplo, en una jardinería, son las plantas de serpiente, como está acá en las imágenes. La planta de serpiente, también conocido planta de serpiente ceilanica o lengua de la suegra, no sé por qué le habrán puesto ese nombre, son una excelente opción para decoración en tu hogar. ¿Por qué? Si vas a querer una planta atractiva, te va a ver más bonito porque, según varias personas, dice que transmite paz y transmite seguridad. Las plantas de serpiente son nativas de las regiones del sur de África, donde crecen abundantemente. Las tribus africanas cosechaban las plantas por sus fibras duraderas, usándolos en la construcción de equipos como cuerdas de arco.
Sin embargo, Estados Unidos lo trajo a América y lo comenzó a transportar o a vender, comercializar, perdón, como una planta que sea para las casas. Ahora, las hojas de la planta se ven como briznas gigantes de hierba y pueden alcanzar hasta 4 pies de altura. La plantación de plantas, obviamente, de serpiente al aire libre, hace que las plantas se propaguen rápidamente y se apoderarán del área local en una temporada o dos. Es por esta razón que se recomienda que cultiven sus plantas de serpientes en macetas o interiores. También tenemos la planta cebra, como ven acá, tiene unas manchas blancas, nos hace recordar mucho a este animalito de la cebra. Hay 100 especies del género Haworthia, exactamente esta familia, de la familia de los Saccharomyces, que vienen a ser exactamente este tipo de planta. Ahora, son relativamente grandes, por así decirlo, a comparación con otras, que son 15 centímetros de altura que tiene. Las rosetas tienen hasta unos 15 centímetros de diámetro, o sea, relativamente es visible. Tiene 30 a 40 hojas de color verde oscuro y hasta con unos 7.5 centímetros de largo y con tubérculos blancos, o sea, esas manchitas blancas que podemos ver. Algo resaltante que podemos decir es que las flores miden hasta 40 centímetros de altura, o sea, relativamente son grandes, y las flores son blancas, con vetas verdes, que se desarrollan a lo largo del tallo floral que surgen de las plantas. Ahora, esta es la última que yo he encontrado, que me parece muy interesante, que es la Haworthia hoperii, que si tú lo ves pareciera que fuera un montón de globitos, uno con otros, encima de un tazón, y hace recordar un poco a los carnavales que antes hacíamos en el mes de febrero, bueno, acá en mi país de Perú. Y tú lo ves y dices, no, sí parecen globos, pero no, es una planta suculenta. De hecho, es la planta que crece en grupos pequeños, es una de las más pequeñas. Se necesita mucho riego y mucho lo que es la humedad para que pueda crecer y pueda mantenerse fuerte. Ahora, no es necesario que tenga mucha humedad porque esto puede hacer que se pudra, pero sí una humedad relativamente buena. La luz necesita lo que sí es bastante cantidad de luz, de horas de luz, para que pueda crecer esta planta. Ahora sí, vamos con el punto número 7, lo que es dibujar un cactus e identificar sus partes. Como vemos, tenemos la parte de la corona, la piel, los tejidos vasculares, las raíces, las espinas, la flor, el cuello. Vamos desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Las raíces, que son fundamentales para los cactus, ya que con ellos pueden reabsorber grandes y grandes cantidades de agua y se puede mantener vivo por mucho tiempo los cactus. El tejido vascular, que es importante ya que reserva la gran cantidad de agua. Ahora, el cuello es una parte muy importante del cactus. ¿Por qué? Se preguntarán, chicos, ¿por qué? Simple, porque el cuello, a la hora de trasplantarlo, por ejemplo, quieres jalar el cactus de un lado a otro, quieres ponerlo a un jardín, tienes que agarrarlo por esa zona, por la zona del cuello. Ahora, también tenemos lo que son, obviamente, la piel, que es la parte que va a cubrir y donde se encuentran las espinas. La corona, que es el ápice, la parte más alta del cactus, de la cual se va a crecer. Ya explicamos que las espinas son modificaciones de las hojas y por lo tanto se vuelven como agujas. Y obviamente las flores, que son muy vistosas, estas flores son las que mayormente son atractivas para algunos insectos y obviamente también algunos murciélagos que ayudan a la polinización de estas plantas. No está acá presente en la imagen, pero sí lo puedo mencionar, que son los frutos, que son generalmente pequeños y no más de 1 centímetro. Son importantes, bueno, en la mayoría de los casos son del tamaño de 1 centímetro, pero en algunos casos, como por ejemplo podemos hablar de la tuna, tienen a un tamaño más grande. No sé si han comido una tuna o no. En la siguiente diapositiva, que es el punto número 8, vamos a identificar lo que son 15 tipos de cactus. En su gran mayoría tienen casi la misma forma, pero sus nombres científicos nos va a delatar que no lo son. Por ejemplo, tenemos la Acanthocalicium,
violaceum, que es en Argentina, es más casi como una pelota un poco aplanada, achatada. La Browningia candelaris, perdón, que tiene la forma como un candelabro, estaba pensando en el calendario. El Coryphantha compacta, que es en México, la Denmosa, la Echinocactus grusonii, que es ahí en México central, la Ferocactus, la Gymnogalicium baldianum, la Myrtillocactus eichlammi, la Stenocereus eichlammi, la Nopalea deyecta, la Nopalea guatemalensis, la Stenocereus prouninosos. Mira, si nos damos cuenta, estos son más delgados con respecto a los otros. Y la última que mencionaba, que es la Stenocereus pruinosus, es muy ramificado. Pero a diferencia del cactus cola de rata o Aporocactus flageliformis, que lo estoy mostrando, es sí muy ramificado, pero puede servir como planta colgante. La Opuntia decumbens, que es muy parecida a la de la tuna, y obviamente la Mammillaria albilanata, que es un cactus de color blanco. Muy bien, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta segunda parte. Conmigo va a ser en otra oportunidad, si Dios lo permite. Hasta luego.